Bienvenidos a un nuevo episodio de Casi Funados Podcast, episodio 47. Por allá, Natalia Perches y por acá, Arturo Trujillo. Hola, episodio 47, Buenas. señores. Episodio Sí, señores, 47. estamos en episodio 47, claro que sí, como que no, bienvenidos. Recuerden que siempre les recomiendo seguirlos a través de nuestras redes sociales, @casifunadospodcast, y también claramente suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por favor, denle like, compartan y dejen su pequeño comentario porque es de gran aporte a nuestra comunidad, y también que tenemos ya nuestro canal disponible de Spotify, así que nos pueden escuchar cuando van manejando, no hay excusa. No hay excusa, si no tienes YouTube Premium, estamos en Spotify también. Recordamos también nuestras redes sociales personales, @naturalísima, @Arturo Trujillo F, por si quieren saber. A veces Natalia sube cosas por ahí chistosas, yo no subo tanto como debería, pero bueno, si me empiezan a seguir yo les pongo contenido ahí también. Bueno. No, Arturo es muy cómico porque Arturo y que sí, soy comunicador, entonces tú vas, chequeas sus redes y es como que, hola, existo, ya, like. Sí, tal cual. Lo que pasa es que yo hago muchas otras cosas con referente a mi carrera, eso es lo que pasa. Sí, él es Hannah Montana. Verga, me encantaría la chequera de Hannah Montana, literalmente. Y que pa, pum, 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 pum. Ajá. Bueno, venimos con un tema que siento que a nosotros nos está tocando mucho la fibra, porque es un tema muy rudo y siento que principalmente nosotros como venezolanos, sin importar en qué parte estemos, sobre todo los que estamos fuera del país, nos da muy fuerte, ¿no? Porque bueno, sabemos que este año ha sido un año que ha cambiado, que han habido demasiados cambios, que todo ha sido demasiado vertiginoso y nos ha quedado la duda de qué va a pasar. Y sobre todo, viviendo en el extranjero, muchos no están en una situación completamente cómoda en el país en el donde están, o están todavía en procesos de papeles, o que sencillamente quieren regresar a casa, ¿no? Y se plantea esta pregunta de ¿puedo regresar a casa? O sea, ¿puedo regresar a Venezuela? Es el momento, es ahora. Efectivamente, cuando se fue el dictador Nicolás Maduro, o bueno, cuando se lo llevaron, mejor dicho, el pasado 6 de enero fue, ¿no? Sí, aproximadamente el 6 de enero. Siento que se prendió otra vez esa esperanza que nos invade a todos como venezolanos, en el que podemos decir que podemos ir a nuestro país. Particularmente yo que tengo más de 10 años. El 3 de enero y que el 6, el 3 de enero, y que tú me dijiste el 6 y me quedé pensando el 3 de enero. El 3 de enero. Disculpen, señores, yo sé que es una fecha histórica, pero bueno, ajá, yo soy malísimo con la fecha. ¿Entienden? Yo estaba intentando no interrumpir el intro y yo así como que y tú me dices el 6 y yo, el 6, y yo ya va, no me suena. El 3 de enero, el 3 de enero, y ya se me fue el hilo, pero básicamente es este tema de personas que quizás como yo tienes más de 10 años que no has llegado, que no has regresado, no has podido regresar por X, Y o Z razón. No venimos aquí a dar las razones, creo que están más que obvias en muchos aspectos. Plantearnos ¿se podrá regresar a Venezuela? ¿Podré ir a Venezuela? Sobre todo si tienes afectos, si tienes amigos, pero también hay un golpe de realidades, como lo que nos enteramos la semana pasada, que han pasado con presos políticos, con personas que todavía están en contra del régimen, que siguen viviendo las consecuencias de estar en un país donde no se puede estar en contra del político. Aunque vemos por un lado que medios de comunicación han regresado y se han quitado, digamos, la mordaza, es decir, que ya vuelven a hablar las cosas y dar las noticias siguiendo una línea editorial que el canal quiere y no necesariamente que el gobierno quiera. Por otro lado, seguimos viendo mucha represión y seguimos viendo que, aunque nos gustaría que los cambios pasaran demasiado rápido, no necesariamente estamos viendo esos cambios tan vertiginosos, ¿no? Y que obviamente, al ser una situación tan complicada como es la situación de Venezuela, es muy difícil decir, no, vamos a preguntarle a Marco Rubio, vamos a preguntarle a Donald Trump, porque bueno, Donald Trump al final del día fue el que fue la cabeza de que Maduro hoy por hoy esté en Nueva York preso. Bueno, dicen que tiene pesadillas, señores, yo no sé. Es que,
es una situación compleja en el sentido de que, bueno, para las personas que no son venezolanas, si tú eres venezolano y ya has visto esta parte del video y sabes más o menos de lo que está pasando en situación de Venezuela, chévere, tú entiendes el sentimiento y es algo muy que no se puede explicar. O sea, si tú no eres venezolano, hay cosas que tocan mucho el tema de la fibra, como esa fecha, como el 3 de enero. O sea, para muchas personas fue como que un tema de shock porque era una generación, o somos más de una generación, porque digo somos porque literalmente desde que está la parte del gobierno que todavía realmente sigue estando una parte del gobierno todavía establecida. Esa es la misma gente. Nosotros, ¿cómo? Esa es la misma gente, diferente cara, pero la misma gente. Sí, pero me refiero en el tema del hecho de que desde que entra Chávez, prácticamente nosotros, o sea, a ver, desde el 99 ya ese hombre antes inclusive estaba ya tomando temas de acciones, pero desde el 99 prácticamente estaba ahí con nosotros, ¿sabes? O sea, no vimos otro tema de gobierno. Nosotros teníamos aproximadamente 5 o 6 años, o sea, dependiendo de las personas que estábamos, menos de edad, porque él ya había tenido un tema de carrera, hace el tema del golpe de Estado, luego llega para allá a lo que es la parte del gobierno, y tú dices como que, oye, o sea, toda mi vida prácticamente yo he escuchado del tema de ese hombre en la política, también del tema de la ideología, y lo digo con toda la propiedad del mundo. En esto sí hago una pausa comercial de Nat en tema de chistes, porque soy politóloga. Sí, porque sí, no, porque yo estudié ciencias políticas. A ver, yo estudié ciencias políticas en una Venezuela bien convulsionada. Es más, que te lo puede decir Daniela, si nos llegas a ver en el podcast. Nosotros hicimos uno de los primeros estudios de tesis sobre el efecto de migración. Nosotros hicimos la tesis sobre el impacto del fenómeno migratorio estando en Venezuela antes de toda la situación de la migración masiva. Era uno de los primeros estudios, no había antecedentes para buscarlo, para que se hagan una idea de por qué el contexto y por qué tengo más nociones y por qué Arturo también, porque siempre nosotros estamos debatiendo. A mí me llega un poco de gente, todavía me escribe y me dice, Nat, ¿cómo ves las cosas? ¿De qué es la perspectiva? Como yo me pongo a debatir con mis amigos o compañeros también, nosotros conversamos, ¿no? Y tú lo ves y dices, oye, que toda esta situación, ¿no? Y tienes, cuando ya también migras y tienes más de 10 años, y por eso pongo en contexto a las personas que no son venezolanas, Venezuela ha pasado todo un tema de situaciones y convulsiones, y nosotros como generación no hemos visto otra cosa. Nosotros no hemos visto una estabilidad real, no hemos visto esa Venezuela que nuestros padres vieron, nuestros abuelos tuvieron, o sea, que se pudieron disfrutar con el hecho de que te compras un apartamento, vas, viajas, vienes, haces una familia, haces una vida allá. Nosotros tuvimos que emigrar. Hay gente que yo cuando conozco o he conocido nuevas personas en otros países, tú le dices el hecho de que, bueno, me tuve que ir a los 22 años, 21 años, menos 15 años, gente que ha salido del país, o chiquita que todavía ni siquiera se acuerda de la noción de qué pasó con Venezuela, no se terminaron de graduar del colegio, y tú le dices, oye, me tuve que ir, mis amigos de toda la infancia ya no los veo más nunca. La gente se choquea, pues, porque es como que, no, hay gente que se independiza apenas a los 30 años. O nunca se independiza o nunca se van de su casa. Entonces son esas cosas que la gente no entiende. Entonces hay mucha gente, no, que el tema de los venezolanos, ay, todo el rollo. Pero cuando tú no vives esa migración, no la entiendes. A menos de que empieces a escuchar todo el tema de la información. Yo creo que explicando un poco lo que dice Natalia en otras palabras, porque bueno, aunque quedó bastante claro, este es el ejemplo que yo siempre uso, y ojo, no es un ejemplo del que me sienta orgulloso, sino que es una forma de que creo que aquí, que hay tantas culturas, porque si uno habla por lo menos con los cubanos lo entienden perfectamente, porque bueno, nosotros somos el resultado del modelo de ellos, ¿no? Pero quizás otros países, otros países no lo entienden tanto, y yo le digo, y sobre todo por un tema de que yo amo Venezuela, la amo con locura porque al final, como yo siempre digo, el hogar es el hogar. Y aunque existan cosas en tu hogar, uno siempre busca y ama el lugar a donde vino. Yo particularmente soy así. Pero lamentablemente nosotros fuimos la primera generación que yo denomino de la Venezuela antes todo era mejor. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Nosotros crecimos con un chip de, por lo menos, acaban de inaugurar un parque. Antes inauguraban 20 parques. Se está consiguiendo tal cosa. Antes eso no fue un problema de que se consiguieran las cosas. Antes todo se conseguía.
Ay, bueno, no sé, hicieron este evento. Antes hacíamos 50 eventos. Antes Venezuela había dinero. Antes en Venezuela no había tanta pobreza. Que no, al final del día estás diciéndoselo a una persona que no tiene esa referencia de antes más allá de lo que escucha o de lo que dicen las generaciones anteriores. No tuvimos esa oportunidad de verlo con nuestros propios ojos. Entonces quizás ese cariño, aunque lo puedas tener por el lugar en que naciste, te crea un desapego porque tú estás buscando unas mejores oportunidades para ti, porque no tienes ese... Yo siento que el amor de mi generación con Venezuela vino a raíz de la migración, a raíz de entender lo difícil que es estar afuera y de lo bien que podías estar o no en tu casa, pero desde crear la nostalgia de tu casa. Y así es que nosotros hicimos el arraigo con Venezuela. No fue porque me pueden contrariar en comentarios, pero este es un comentario funable que yo puedo hacer. Que me vengan aquí gente de mi edad, de la edad de Natalia, que ella es más vieja que yo. Dios mío, qué mentiroso. Que me digan que cuando vivían en Venezuela no decían me quiero ir para el... Porque no lo vas a conseguir. O sea, eran muy pocas las personas, muy pocas las personas que decían, no, yo me quiero quedar aquí. Me hiciste acordar cuando, y la gente que ahora es súper fan de Raguayana, porque hay gente que dice, ay no, Raguayana desde el último disco, Raguayana tiene un montón de años existiendo, ¿ok? Tiene años y años y años luz, ellos haciendo sus discos, sacando sus canciones y todo, pero hay gente que los conoce desde el último disco para acá. Hubo un escándalo cuando salió el video de Me Iría Demasiado, porque uno de los integrantes de la banda sale en el video de Me Iría Demasiado, que ellos salen grabándose, son diferentes personas, más que todo, si no me equivoco, porque no me acuerdo, tengo años que no lo he visto, pero están en Caracas, hacen una entrevista y bueno, me iría demasiado y empiezan a contar, sale y todo este tema de escándalo, porque hubo mucha gente que lo criticó en su momento, de que si te quisieras ir, vino y es a raíz de ese escándalo, ellos toman esa decisión y después él se desintegra de la agrupación. Porque en el primer video él sale. Y él después salió en ese video. Es muy duro. O sea, yo siento que es muy duro para nosotros que crecimos en esta realidad venezolana. Porque vamos a estar claros, Natalia y yo nos fuimos yo me fui en el 2016, Natalia se fue en el 2017. Nos fuimos 2017. Quizás en la peor temporada conocida hasta ahora de Venezuela. O sea, Venezuela era un campo de guerra. Y era así. O sea, no era que no conseguías comida, era de que si tenías propiedades te las querían quitar y te amedrentaban y te amenazaban si eras periodista. Señores, muchas veces, o sea, una de las cosas más rudas que a mí me pudo tocar fue que yo hacía radio durante las guarimbas. Y qué difícil, uno, era llegar al trabajo. Y dos, de que tú tuvieras un micrófono para poder comunicar lo que tú hacías y que lamentablemente no pudieras hacerlo, no porque tú no quisieras, no porque tus jefes no quisieran, era porque si no nos quitábamos el pan a todo el mundo. O sea, es decir, nadie tiene trabajo, pues porque nos van a cerrar. Es que no sabía y eso es muy fuerte porque la gente dice como que, ay, bueno, pero fueron situaciones porque me ha pasado como que el hecho de las personas preguntando y no por no ser empática, sino por un tema de desconocimiento o que muchas veces escuchaban y decían que por el mismo desconocimiento era una exageración. Pero yo puedo hablar de mi experiencia, o sea, desde la universidad, había momentos en los cuales tú no sabías si ibas a llegar a la universidad porque de repente hacían la guarimba, tomaban el bus. Y, por ejemplo, a mí me pasó una vez que yo, pasando el Milagro, para los que se ubiquen en Maracaibo, si yo me echaba para atrás, estaba en Vallefrío. Entonces, o tenías la opción, o te vas para el barrio, o te das para adelante, que te ibas a la universidad a resguardarte. ¿Y qué pasó? Para las personas que no son de Venezuela, ya va, Nati, sorry que te dejes guardar el cuento, pero para las personas que no son de Maracaibo, Vallefrío... Como ya es de interrupción tan chimba. Ajá, dale. Vallefrío es un barrio o una zona muy popular, pero a la vez peligrosa de Maracaibo. O sea, literalmente tú tenías que escoger cuál era peor. ¿Cuál era peor? Por favor. Es un barrio, para los que entiendan y que no conozcan, tipo la favela, a ver. O sea, exacto, bueno, no tanto como la favela, pero es un tema de una zona bien popular y van a decir, ahí no entraba la policía. Ahí no entraba la policía. Entonces, si tú tenías dos opciones, porque te dejaban los buses, o sea, te dejaban botados, ustedes se me bajan de aquí porque lo que hacían es que agarraban los buses, los quemaban
Y obviamente tenías el riesgo de que te quemaran, número 1. Número 2, tenías el riesgo de que te metieras al barrio y bueno, tú ves qué vas a pasar y qué va a pasar contigo. Número 3, dale para adelante, que tenías que estar en la universidad. Y yo todavía me acuerdo un día que me toca, o sea, obviamente tomar la decisión de meterme y resguardarme en la universidad porque era para donde podía agarrar más rápido, y cuando yo estoy pasando, resulta que disparan y también se llevan le choca un carro a uno de los muchachos y le fractura la pierna en plena calle. Justamente cuando yo estoy pasando. Entonces, a veces tú estabas en la universidad y de repente lanzaban las lacrimógenas, de repente tomaban, y más de una vez a mí también me cercaron, de que mira, ya tomé la universidad y te vas a ver qué te hicieron. Me tocó atravesarme, porque donde está la universidad no es tan, o sea, está en una vía concurrida, o por ejemplo una autopista principal, como lo quieren decir dependiendo del país, pero cuando estabas del otro lado no había más nada. Entonces, ¿qué tenías? La misma vereda, o sea, al costado del lago. Entonces tomaban el lugar y tenías que regresarte hacia la otra vía, que también si trancaban no pasaba nada, y a mí me tocó más de una, o sea, esa vez atravesarme todo 5 de julio hasta arriba, todo el Milagro, y regresar por otra zona que Dios guarda, que viva Dios, era de día y ahí no pasó nada, porque casi que me caminé en el medio de la calle y estuve casi 3 horas caminando. Entonces son situaciones que tú dices, oye, y no, y después y ni siquiera que había terminado y dices, bueno, pasó la guarimba, no. Después cuando empecé a trabajar en el local, que trabajé en una panadería administrando el negocio, nos daban a nosotros panes todos los días o interdiario, dependiendo. Y yo a veces no me llevaba todos los panes, sino que le decía a mi papá o llevaba para la casa y tal. En una de esas a mí casi me iban a robar y me iban a golpear por una bolsa de pan. O sea, me hago entender hambre. El tipo... Porque sí, por hambre, obviamente, porque la hambre, gente... o sea... No, obviamente, eran situaciones complejas, pero te podían medio matar por una bolsa de pan por la necesidad que había. A mí me pasó también, estando en una reunión, estábamos ahí comiendo en 5 de julio, y vino una persona que tenía muchos años fuera, entonces, no, que en el banco, le indignó que en el banco no había bolígrafo. Y yo le dije, pero no te indigna más que la gente que está, vámonos ahorita mismo, tú vemos aquí en la basura y la gente estaba comiendo de la basura. Literalmente, y a veces en pleno día, abrían la bolsa y comían. Sí, ese momento yo siento que fue como un deal breaker en Venezuela, porque ya llegaba un punto de que tu decisión de irte del país, si no tenías una situación que te estuviesen persiguiendo o que te quisieran matar o que te quisieran secuestrar, era sencillamente, si no te pasaba nada de eso, digamos, sino que sencillamente estabas en una situación la situación país está complicada económicamente hablando, era de pensar. Yo me acuerdo por lo menos cuando Luis se vino. Luis es mi primo, su esposa queda en embarazo, y el pensamiento y lo que impulsó a Luis a irse, más allá de que pudiese tener problemas por ser parte de Primero Justicia, por ser, o sea, que es un partido, era o es, ya yo no sé, un partido político venezolano, por parte de que, bueno, de que era una persona que estaba haciendo dinero, que tenía su propia empresa en Venezuela, que le estaba yendo muy bien, a su esposa también le estaba yendo muy bien, era esta analogía, que él decía, yo puedo tener dinero y yo puedo conseguir en el mercado negro que si pañales, leche, porque no se conseguían en el supermercado, señores, no es porque uno era no se conseguía nada, porque no se conseguía nada. Peor que si llegaba el regulado, eso era una locura. Te podían hasta saquear el lugar donde estuvieran. Regulado es productos de primera necesidad, en precio normal. Exactamente. Él decía como que yo puedo conseguirlas en el mercado negro, pagarlas al triple, no me importa. Pero ¿y las medicinas? Porque había una crisis de medicinas también. Entonces Tampoco era como que... había medicamentos. Si esta niña necesita una medicina, porque ya sabemos que iba a ser niña, si esta niña necesita un medicamento y hay que buscarlo para Colombia, y es como un tema de si en 3 horas no le damos esta medicina se nos muere. Y esa fue su decisión para irse. Más de una vez, yo vivía al lado de un supermercado en Maracaibo, más de una vez yo vi cómo sacaban a las cajeras chuzadas. Chuzadas quiere decir que les pagaban, les metían un cuchillo o les clavaban algo porque no podían sacar más de 2 productos al mismo tiempo. Golpes, gente que tiraba las cercas del supermercado porque no los dejaban pasar, porque no había comida. Eso, o sea, son cosas con las que uno creció y que las vio y que obviamente creó este recelo al tema venezolano. Por poner, esto es un pequeño background de todas las 1001 cosas que pudieron haber pasado. Es de las 1000 cosas que te pudieran pasar. No, obviamente, y que uno no está contando todo. Pero yo estuve también en casi un saqueo de la panadería y yo tuve que irme porque hicieron toque de queda.
cerraron todo y más bien yo me fui de la panadería porque dije, no me voy a quedar en el local, ya, aparte que no solamente por el hecho que hubiese terminado mi hora, estaba más de la hora, no me podían ir a buscar y yo estaba relativamente cerca de la casa de mi abuela, que gracias a Dios donde yo estaba, yo llegué, todavía sí me conseguía a mis primos caminando en la avenida y yo tuve que dejar a una de las señoras y la señora que trabajaba conmigo, tenía a la niña en su casa sola, entonces ella le dio un ataque de pánico, la tuve que montar, como pudo se llegó, porque ella vivía casi para San Francisco, que es otra zona, o sea, casi a una hora de distancia o más, y yo me tuve que caminar, y habían barricadas y estaban cercando y estaban alambres que estaban poniendo y estaban haciendo molotov, que son bombas que hacen caseras. O sea, eso fue una de las últimas cosas que dije, no puede ser. Y que de este problema no era solo el hecho de el tema de que están gente protestando y están en todo su derecho a protestar, porque la situación, como te digo, la gente no tenía comida, señores, la gente estaba pasando hambre, no tenían medicina, el sistema hospitalario era un desastre, no había luz, no había agua, o sea, tienes que desesperarte, o sea, es lógico que te desesperes. Y cuando sale la gente a la calle a protestar y a reclamar sus derechos, porque el vivir decentemente es un derecho, más allá de que, ay no, me lo tienen que dar gratis, no te lo tienen que dar gratis, tú tienes que pagar por tus bienes, y está bien, pero tenerlos, te metían preso, y te llevaban y te desaparecían, y tú no tenías idea qué pasaba contigo, y eso al sol de hoy sigue pasando, o sea, hace un par de días nos enteramos de un desastre de estos. Entonces, el caso de Víctor. Que literalmente pasó ahorita, bueno, el año pasado, porque literal eso fue el 1 de enero, el 3 se llevan a duro, pero el 1 de enero está con este tema de Víctor, o sea, lo secuestran y después pasa todos estos temas de meses súper convulsionados, su mamá buscando dónde está. Entonces, es una realidad que es aquí mismo, o sea, eso fue el año pasado, ¿sabes? 2025. Y tú te quedas como que, oye, Venezuela tampoco es que ha cambiado netamente del todo. Mucha gente dirá, bueno, todavía esos son retazos, por decirlo de alguna manera, de Maduro, o sea, de cosas que hizo Maduro. No, señores, toda esa gente es la misma. Toda esa gente es la misma y todavía nos queda mucho camino por recorrer. Yo no digo que Venezuela no se vaya a arreglar. Mi mayor deseo es que Venezuela se arregle. Pero también es, o sea, el juzgar a las personas que no necesariamente se quieran regresar porque ya tienen una vida fuera del país de muchos años, porque mucha de la gente nos fuimos hace más de 10 años, me parece que es un poco, ¿cómo decirlo? O sea, es un poco fuerte. Sin embargo, te recuerdo, si has llegado hasta este punto, acuérdate de que no solamente estamos en YouTube, también estamos en TikTok, estamos en Instagram y también tenemos nuestro Casi Funados en Spotify. Así que puedes seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales y con esto doy anuncio y pase a nuestra parte favorita del episodio, que es la conclusión. Bueno, yo creo y siento que hay personas en las cuales tienen esa noción de regresar a Venezuela por el hecho de que no solamente es que migraron durante muchísimos años, sino el hecho de la migración los ha llevado a un punto de romperse tanto que tú dices, oye, no me siento en el lugar. Y lo puedo decir con toda la propiedad del mundo de que por más que uno ha estado en un lugar durante tanto tiempo, no quiere decir que te sientas en casa. O sea, no siempre va a ser un proceso en el cual, bueno, se va a ser a uno, lo digo desde mi experiencia, que estuve los primeros 5 años, fueron bien rudos y bien fuertes al momento de emigrar. Sin embargo, no hubiese logrado lo que logré estando en otro país, en mi país, vale la redundancia. Además de ello, cambié totalmente mi rubro, mi toma de decisión, donde me desempeñé, pero fue para bien. Y también entiendo esas personas que han tomado la decisión e iniciativa de regresar, porque hay personas que conozco que antes de que pasara todo esto del cambio de transición de la situación política, ellos tomaron la decisión de regresar a Venezuela y les ha ido muy bien. Entonces hay personas en las cuales ven esa idea de regresarse y otras que no, pero es completamente válido. Bueno, desde mi lado yo creo que la conclusión va más que como una conclusión, yo creo que es un llamado. O sea, Venezuela está cambiando, estamos viviendo momentos muy diferentes y obviamente esta disyuntiva de irme, quedarme, lo que sea, está en el pan nuestro de cada día. Entonces, mi llamado es, si eres una persona que emigró, que le está yendo bien y que no se ve en Venezuela de vuelta, no te sientas culpable por no hacerlo. De verdad, o sea, mucha gente se casó con personas del país donde vive o le está yendo laboralmente muy bien o compró casa o sencillamente ya echó raíces y para las personas que no han emigrado nunca,
sentirse parte de la sociedad a la que llegaste y echar raíces toma tiempo, esfuerzo y es muy difícil que te saquen de ahí. Porque es eso, es hacer raíces, es volver a plantarte en un lugar cuando te sacaron de tu lugar así a los golpes, ¿no? Por otro lado, si tú eres una persona que emigró, pero que no se siente bien donde está, que su deseo más grande es volver, no te tienes por qué sentir culpable o perdedor o loser o lo que sea por eso, porque es bastante válido querer regresar a casa. O sea, siempre la casa es el hogar y siempre hay un espacio para los venezolanos en su casa. O por lo menos en esta Venezuela que queremos construir, va a haber un espacio siempre para los venezolanos que quieran regresar a casa. Llévate todo lo que tengas para aportar, todo lo que aprendizajes que tuviste y aprendamos y creamos, y hay que crear un país y empezarlo desde cero. O sea, qué mejor forma de hacer algo que sea tuyo que creándolo desde cero. Y para las personas que se quedaron en Venezuela, lo primero que tengo que decir es que les tengo un respeto muy grande, porque cuando yo me fui de Venezuela, hace 10 años, yo sentía que ya yo no lo podía vivir. Y ustedes se han quedado 10 años más que yo, porque ya yo tengo 10 años de haberme ido, viviendo cosas en Venezuela. Y obviamente ese aprendizaje que ustedes han tenido es increíble, porque ustedes son los que mejor saben darle la vuelta a las cosas y a cómo se pongan las situaciones. Y obviamente los que venimos de afuera tenemos que venir a aprender de ustedes de cómo se está manejando el país. Yo solo les pido a ustedes mucha paciencia y que nos reciban con los brazos abiertos, porque nosotros también vamos con aras si eres como yo, que quiere aportar desde el lugar en donde está, o si eres como esas personas que realmente quieren regresar a su casa en Venezuela, venimos con aprendizaje y con cosas que queremos aportar al país. Al final del día, lo que les tocó vivir a los venezolanos es muy rudo. O sea, el hecho de tener que vivir en un país como lo que ha sido estos 20 años en Venezuela, eso yo no se lo deseo a absolutamente a nadie. O sea, es muy, muy difícil. Mucha gente perdió su infancia, mucha gente perdió familiares, mucha gente tuvimos que aprender a vivir con la división de no tener a tu familia cerca, de vernos en FaceTime, de vernos en correos electrónicos, o que sencillamente mucha gente dejó de hablarse porque las vidas cambiaron. Entonces, pero si algo bueno podemos sacar es que los venezolanos aprendimos a ser resilientes y a crecer y a unirnos, y de que la unión está la fuerza, y quedó demostrado en un sinfín de veces de que unidos podemos más. Entonces tenemos que llevar esa misma unión, sea desde el aporte que podamos dar desde afuera, desde los que regresan y los que se quedaron, para crear el país de las maravillas, porque así llamaba mi papá a Venezuela, el país de las maravillas. Y yo no quiero y ojo, que yo no quiero el país de la Venezuela de los 80 ni de los 50, yo quiero el país que vamos a construir los venezolanos con todo el aprendizaje que hemos tenido, porque si esto malo nos pasó, es porque algo teníamos que aprender. Y si lo aprendimos bien, vamos a crear el mejor país del mundo, o ese país de las maravillas con el que todos soñamos. Entonces, el llamado es a unirnos, y ya sea desde nuestro aporte, desde afuera o desde allá, desde adentro, crear un país mejor para las siguientes generaciones. Así que, si tú llegaste hasta aquí, dale like, comenta, déjame ahí en el comentario qué aporte puedes dejar tú, o qué te gustaría hacer en Venezuela. Suscríbete, muy importante, suscríbete porque el perro come. Y bueno, este episodio llegó hasta aquí y yo digo, bye.